Ella de Campo Claro y Gapa y él del Furrián. Cuando eran guarichos, se alimentaron de moriche, vitualla, arenque y mango redondo. Aprendieron sin truco ni maña, que mano segura no se tranca. Ella es Tania, el Diosdado, y esto es Sin Truco ni Maña. Hola, muy buenos días, buenos días. Estamos en un especial de Sin Truco ni Maña y a quien adivine dónde estoy, mi invitado aquí le va a regalar un viaje para Margarita. Buenos días, no, O cerca estamos, de Margarita. estamos cerca de Margarita. Estamos haciendo este Sin Truco ni Maña hoy viernes 15 de agosto desde Barcelona, estado Anzoátegui, uno de los estados más bellos de Oriente. Y tenemos hoy un menú, bueno, extraordinario porque vamos a hablar de lo humano, de lo divino y de sobre todo de lo bello que es este país, Venezuela, que cada día nos enamora más. Mi invitado el día de hoy, que ustedes ya lo vieron porque la cámara se rodó para allá, ¿verdad? Es quien acuñó ese lema Anzoátegui te enamora y es el gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano. ¿Cómo está Luis José? Gracias, Tania, y un saludo a toda la audiencia, a todos los usuarios y usuarias de Sin Truco ni Maña. Muchas gracias por darnos la oportunidad de, desde aquí de Anzoátegui, desde la capital de nuestro estado, Barcelona, llevar este espacio que viene cargado siempre con tanta información, reflexiones, comentarios, que seguro estoy nutren mucho esa voluntad siempre del pueblo venezolano de avanzar, de luchar, de construir. Bueno, y vamos a estar además, tenemos aquí dupleta, decimos allá, decimos aquí en Oriente, dupleta porque vamos a estar también conectados dentro de un ratico con la otra joven gobernadora enérgica que está dándole una luz al estado Sucre con Joana Carrillo. Ella está en movimiento en este momento, dentro de unos minutos se conecta con nosotros y vamos a hablar con estos dos jóvenes gobernadores. En el caso de Luis José Marcano es segunda vez que es gobernador. Y además es, como dice aquí, te voy a leer lo que dice aquí. Hijo de Anzoátegui, nacido en Barcelona, joven político, periodista, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, alcalde del municipio Simón Bolívar desde 2017 hasta 2020, ministro de Comunicación e Información, allí nos conocimos, Sí. en 2016 y presidente del Canal 8 Venezolana de Televisión de 2015 a 2017. Diputado constituyente por el Estado Anzoátegui en el año 2017 y vicepresidente de la Comisión de Comunicación e Información de la Asamblea Nacional Constituyente, de la cual esta Tú servidora eres la fue presidenta. presidenta. El destino nos va uniendo en el Es camino. así. Así es. Protector estadal del Estado de Anzoátegui en el año 2021 y en noviembre de este año es electo por el pueblo de Anzoátegui, como no iba a ser gobernador para este nuevo periodo. El 27 de mayo de este año fue esa reelección y aquí estamos mirando hacia el futuro. Bueno, decíamos que hoy es 15 de agosto, Luis José, y estamos celebrando 21 años. Correcto. ¿Tú no te acuerdas de eso? Pues estabas muy chiquito. Sí, No, no, sí, esta claro que sí. mañana, ahora más temprano, cuando me preparaba para venir, estaba recordando la celebración de esa gran victoria Ujú. de ese referéndum que pretendió revocar al comandante Hugo Chávez y que terminó la voluntad mayoritaria de los venezolanos reafirmando el camino de la revolución bolivariana y a nuestro comandante. Y estaba recordando la celebración justamente aquí entre Barcelona y Lechería, un espacio, ahí el llamado elevado de Lechería, y una placita que se llama Li Primera. Ujú. Y los chavistas, los patriotas nos fuimos a ese lugar ya muy tarde, era 11 12 de la noche. Nos fuimos a ese lugar a celebrar aquella victoria del pueblo venezolano un 15 de agosto, hace 21 años exactamente. Bueno, esa es precisamente el reto de la tropa digital del día de hoy en Sin Truco ni Maña. ¿Dónde estaba usted? Bueno, los que estaban más chiquitos que se los cuenten su papá y su mamá o su familiar. ¿Dónde estaba usted hace 21 años cuando le dimos esa revolcada al fascismo, a la violencia, a la maldad? Y el presidente Hugo Chávez entonces fue por primera vez, se sometió a un referéndum presidencial a ver si el pueblo decía, quería que él siguiera siendo presidente o no. Y no solamente fue un triunfo del comandante Chávez, sino un triunfo de todos los poderes de la República y un triunfo de la paz. Después del año 2004, cuando se ganó ese referéndum, el fascismo se encerró por la vía política, constitucional y electoral, fue que vinieron, Luis José, las misiones,
bolivariana, fue que se desarrollaron todo el sistema educativo, fue que se desarrolló la cultura, es decir, cuando hubo paz, se pudo construir bienestar, que es en lo que estamos nosotros y nosotras en este momento, consolidando la paz para consolidar también el bienestar, y una muestra de eso es el Estado Anzoátegui, ya vamos a hablar de eso con el gobernador. Así que bueno, escríbame, ya le voy a decir por dónde, sin truco ni maña, podcast. Hay que recordar, Tania, que no solamente fue la primera vez que se hizo un revocatorio, un referéndum, un proceso de esas características en Venezuela, sino en la historia de la humanidad. Nunca un presidente fue sometido a mitad de su mandato Sí. a un ejercicio como este, que hay que también recordar que es un instrumento establecido en la Constitución de la República por voluntad o por proposición de la misma Revolución Bolivariana y del comandante Hugo Chávez. Así que es un hecho inédito para el mundo lo que Mm. sucedió hace 21 años aquí en Venezuela. Mira, yo tengo que decir que estamos en Fénix 94.1 FM, una emisora de aquí de Barcelona, que nos está prestando gentilmente y de manera además muy diligente nuestros estudios. También tenemos que darle las gracias al equipo de prensa de la Gobernación del Estado de Anzoátegui que ha estado trabajando. Y queremos decirle que si usted nos escucha a través de Radio Nacional o de la red de emisoras comunitarias y aliadas que se conectan con Sin Truco ni Maña, a quienes les enviamos siempre besos, ¿verdad? Y nos quiere mirar también en el canal YouTube de la UICON, en el canal YouTube de Sin Truco ni Maña, en el canal YouTube Transmisión Mazo y a través de Ávila TV, que también se está conectando con nosotros. También he visto que TV Fan retransmite el programa y otros espacios. Bueno, entonces esa es una de las noticias que tenemos para el día de hoy, ya la vamos a comentar. También vamos a hablar, vamos a conversar con una joven concejala, Premio Nacional de Periodismo. Ella se llama Gabriela Berríos y ella hizo una investigación, Luis José, que es el segundo tema del día de hoy, estamos apenas presentando el menú, sobre cómo se ha convertido el tema de la migración venezolana en negocio. Específicamente, ella y el vicecanciller para América Latina, Rander Peña, están denunciando que esa mafia que controlan Carlos Vecchio, con todo su combo allá en Washington, Lester Toledo, que es asesor de Bukele, de la presidencia de El Salvador, casualmente, ¿no? Es que es asesor, ahora están dedicados a vender la data, escúchese bien, la data que le captaron a los migrantes venezolanos cuando pasaban la frontera y cuando les decían, usted tiene que registrarse aquí, que usted es un refugiado político, y esa data ahora la están vendiendo para que en Estados Unidos nuestros connacionales, nuestros hermanos venezolanos y venezolanas sean perseguidos, acosados, apresados, cazados en la calle y deportados o encarcelados, como estamos mirando. Sí, ha sido una de las tragedias más duras que le ha tocado enfrentar a una parte de los venezolanos a propósito de toda esta agresión contra el país, ver cómo actores políticos, tú mencionabas algunos allí, es el Lester Toledo, que por cierto lo vimos en estos días haciendo casi que proselitismo en medio de un funeral en Colombia, a propósito del fallecimiento del senador Turbay. Ujú. Realmente increíble hasta dónde llegan este tipo de actores. Allí hay, bueno, personajes incluso del mismo estado Anzoátegui y de aquí, el exalcalde del municipio Urbaneja, Gustavo Marcano, que forma parte de esa, en su momento mal llamada, porque ya ni siquiera la llaman así, representación de Venezuela en la embajada en Estados Unidos. ¿Y qué es eso? Se convirtieron en unos negociantes, en unos traficantes, al servicio de los peores intereses, pero generando además toda una mafia en torno al tema de la migración, que bueno, ahora, por supuesto, ellos pretenden seguir haciendo negocios sobre esa realidad, ahora de esta manera, ¿no? Vendiendo justamente, yo estuve viendo los reportajes bien interesantes, un trabajo en el cual creo que hay que profundizar porque permite evidenciar de qué están hechos estos actores que han pretendido siempre llevar a la violencia a nuestro país y bueno, ahora hacen su modo de vida a partir de la tragedia de algunos venezolanos. Bueno, sí, vamos a conversar sobre esos temas. Vamos a tener también a Gabriela vía telefónica aquí en Sin Truco ni Maña, pero ayer hubo aquí en el estado de Anzoátegui, se develó, vino presencialmente el vicepresidente de Política, Seguridad y Paz de la República, el capitán Diosdado Cabello. Estaba nuestro gobernador también allí en este evento, presentando una nueva fase, un nuevo descubrimiento impresionante, de verdad que asombra,
de una carga explosiva gigantesca que camuflada, entiendo yo, Luis José, tú estuviste allí y nos explicarás, camuflada como parte de los insumos que usa la industria petrolera, estaban preparándose para algo que no era precisamente el trabajo de la industria petrolera, que era algo para atentar contra la seguridad de la nación. Tú estuviste ahí, Luis Sí, José, sí, coméntanos. realmente impresionante lo que develó allí el capitán Diosdado Cabello, nuestro ministro, realmente increíble. Se trata de una empresa que tenía almacenado allí una cantidad impresionante de explosivos. Creo que hay datos relevantes que hay que recalcar, decía el capitán Diosdado, que bueno, por norma, este tipo de empresas cuya función en teoría es prestar servicios a la industria petrolera, tienen, bueno, permisado o tienen la posibilidad de tener bajo permiso una cantidad de explosivos dentro de sus almacenes, que alcanza hasta 50 kilos, porque ciertamente son insumos que se utilizan para algunas actividades. Tuberías de gran dimensión que en un momento son o pueden ser obstruidas y que se requiere para poder subsanar eso una explosión. Entonces, bueno, se utiliza. Lo que quiero recalcar es que es algo que se utiliza. Ahora, no es algo que se utiliza todos los días, no es algo que de uso frecuente, sino para situaciones sobrevenidas. Entonces, hay un permiso o hay unas condiciones que establecen unos límites. Repito, 50 kilos. Bueno, lo que se encontró en esa empresa, en esos galpones, fueron más de 1.500 kilos. Una cosa que no guarda ningún tipo de proporción, fuera de toda norma, que fácilmente se puede ver, se puede presumir que había algo mucho más allá que los servicios de una empresa. Luego, el otro dato que es absolutamente contundente es que es una empresa que de acuerdo a los registros tenía al menos 8 años que no prestaba servicios a la industria. Entonces, como una empresa con tanto tiempo sin prestar servicios, sin tener una operatividad al servicio de la industria, acumula esa cantidad de explosivos? Claramente lo que se estaba haciendo allí no era una actividad lícita, no era una actividad legal, era, bueno, es evidente que se estaba forjando allí una acción de carácter violenta contra el país. Que bueno, se conecta con otra serie de hechos y de acontecimientos que hemos estado viendo, que se han estado develando en la ciudad de Caracas, en el estado de Monagas, en el estado Táchira. Así que por supuesto no estamos hablando de nada casual. Yo estoy buscando el nombre de la empresa y una ficha que tenía por aquí, porque hay Está en que... la ciudad del Tigre, Ajá. está ahí en la ciudad del Tigre. Es importante decir que la ubicación propia de esos galpones es bastante llamativa, Ujú, muy cerca de la sede principal administrativa de la faja petrolera del Orinoco. Recordemos, toda esta área del Tigre, Guanipa, Mesa de Guanipa, buena parte del sur de Anzoátegui y una parte también del estado Monagas constituyen la faja petrolífera del Orinoco, que es la principal reserva petrolera del planeta. Pero además, muy cerca, a unos escasos 3 o 4 kilómetros de ese lugar donde se encontraron estos explosivos, está la subestación Tigre 1, que es la subestación eléctrica del estado Anzoátegui, por donde pasa toda la distribución de energía eléctrica que proviene del estado Bolívar hacia el resto del país. Es decir, si tú paralizas esa subestación, y esto digamos, lo podemos explicar con propiedad, ujú, porque hemos tenido circunstancias en el pasado. Recordemos aquí el apagón 2019, por ujú. ejemplo. Y justamente fue esa subestación eléctrica del Tigre una de las más afectadas, porque tú al paralizar esa subestación, bueno, paralizas más del 70% de la distribución de energía eléctrica hacia el resto del país. O sea, no estamos hablando de una estación menor, una estación cualquiera. Así que bueno, todo apunta a que efectivamente, como lo explicó el capitán, y bueno, él lo dijo claramente, hay toda una investigación en curso, pero todo apunta a que esto forma parte de los planes de violencia que sectores de la extrema derecha, amparados por grupos internacionales, pretenden generar contra el país. Bueno, sí, fíjate que yo creo que hay que reiterarlo. No es solamente un tema de generar violencia, no es solamente eso. Siempre ha sido un escenario de guerra interna contra los venezolanos y las venezolanas. El gobernador mencionó el sabotaje del sistema eléctrico nacional en el año 2019, de que venía acompañado de guarimbas, de desconocimiento de las instituciones,
de violencia generalizada, de bloqueo a los alimentos, al agua, a los servicios públicos, a los insumos de higiene personal. Es decir, es un atentado contra el bienestar, la salud, la paz de la familia El venezolana. intento de ingresar a territorio nacional, o sea, de invadir el territorio nacional desde Colombia y Es, algunos ujú, conatos también desde claro, Brasil ujú. coinciden en ese periodo. Con movimientos, ahora dicen que están los movimientos de los ejercicios que están haciendo los Sí. barcos norteamericanos aquí. Eso no es la primera vez que ocurre. Lo que pasa es que no contaban con nuestra astucia, Mm. ¿verdad? Si no hay violencia dentro de Venezuela, no se va a lograr ningún plan. Por eso la unión popular, militar, policial es fundamental. Y gracias a Dios, Luis José, nosotros hoy estamos contando esto desde un programa informativo, con la paz de la República, con el gobernador aquí en funciones manteniendo en paz el Estado, con el vicepresidente de Seguridad y el presidente de la República garantizando la paz de los venezolanos. Gracias a Dios y al pueblo venezolano, porque podríamos estar en otra circunstancia. Podríamos estar en una circunstancia de violencia. No va a ocurrir en Venezuela porque aquí estamos organizados y conscientes. Lo único que pedimos al pueblo venezolano es que identifique quiénes son. Estamos hablando del referéndum 2004, que ahorita lo vamos a desgranar. ¿Y quiénes eran los actores allí? ¿Quién llevó firmas falsas al Consejo Nacional Electoral? Leopoldo López. ¿Quién desconoció los resultados? María Machado a través de Sumat. O sea, tiene 25 años intentando generar violencia, que nos matemos entre nosotros los venezolanos para que vengan los gringos y tomen el poder que ellos no pueden ganar por la vía electoral. Son las mismas personas. Ya está bueno. Nosotros tenemos que lograr, lo estamos logrando, vamos exactamente en el camino correcto. Tenemos que lograr consolidar la paz para que nuestro bienestar económico, eso que usted ve en las calles aquí de Anzoátegui, eso que estamos viendo en la producción, eso que estamos viendo en el turismo, para que eso se consolide. A eso es lo que están atentando. Así que mosca, ojo, nosotros miramos, nos organizamos, nosotros sabemos a dónde tenemos que ir, con quién tenemos que hablar y no permitimos bajo ninguna circunstancia que se atente contra la paz de la familia venezolana. Vamos a ver el video. Municipio Simón Rodríguez, el Tigre. Estamos aquí en unos galpones, Se oye aquí bajito. luego de un trabajo de investigación que viene desde el estado Monagas, trabajo de investigación que se ha venido realizando de manera limpia, transparente, con mucho cuidado. Trabajo tesonero en silencio como tiene que ser y nos ha traído hasta estos galpones. Y como así lo dijimos en Maturín, de la cantidad de explosivos que detectamos allá en el estado Monagas, hoy parte de esa investigación nos trae hasta el estado Anzoátegui. Y consiste pues en la incautación, allanamiento de este galpón donde tienen una cantidad impresionante de explosivos de distinto tipo. Yo quiero dejar muy claro, ¿no? Porque la contrarrevolución con sus voceros hablan que ellos son empresas que son explosivos para uso petrolero. Es el mismo cuento de las bombas solo mata chavistas, ¿no? Bajo ese argumento, según ellos, esto no explota, sino es para temas petroleros. Tratando de engañar, de manipular, creyendo que la población no sabe qué es un explosivo y el daño que puede causar a los seres humanos. Mira, aquí tengo la lista. Cargas pesadas con HMX 18 y 31 kilogramos, onda expansiva de 9,1 kilómetros. Sí. Ahora. Una explosión que al producirse tiene ese alcance. O sea, en un segundo tiene un alcance de 9 kilómetros. 9.1 kilómetros, o sea, 9.100 metros. Y aquí acaba de decir el gobernador que estaba cerca de instalaciones que tienen que ver con nuestra principal fuente de ingreso, nuestra industria bandera del país, que es la industria petrolera y además es la industria donde tienen el ojo puesto los gringos. Cargas huecas y cortadores lineales, explosivos tipo pellets, etcétera, más de 6.700 elementos de carga hueca, detonadores eléctricos y no eléctricos, encendedores primarios y secundarios,
cordón detonante con efecto por simpatía, dispositivos de activación remota por teléfono, etcétera. Objetivos del plan terrorista, bueno, primero Plaza Venezuela. En Plaza Venezuela está el monumento a la Gran Guerra Patria de Rusia recién instalado, que tiene una tubería de gas para tener encendido el pebetero. Está cerca el SEBIN, ¿verdad? Está la misma Plaza Venezuela, instalaciones de gobierno que se encuentran allí, el CENIAT, por ejemplo, está La allí, universidad. la Universidad Central de Venezuela, y bueno, también en el estado Monagas, es decir, se viene haciendo la ruta de la violencia, hospitales, transporte, servicios públicos, industria petrolera, sitios de recreación, embajadas y objetivos políticos. Capturas y operativos. Frustración del plan en Plaza Venezuela gracias a denuncias ciudadanas y procedimientos a través de las cámaras. Prosecución hasta el Táchira. 2 detenidos cuando intentaban huir del país. En total, según la ficha que nos envía el equipo de producción, hay 18 detenidos, incluyendo alguien del Zulia que hacía de financista, contactos en el Zulia y Caracas. Y bueno, y entre los actores señalados, adivinemos, Iván Simonovis, alias el Titi del cuartel de la Guajira, vínculos con el narcotráfico colombiano, ecuatoriano y peruano, conexiones políticas. Bueno, se acusa a María Corina Machado de dirigir la agenda y vamos a vincular esto, Luis José, que quería, porque estamos aquí también entre periodistas, ¿verdad? Y la narrativa falsa del cartel de los soles la vuelven a sacar del sombrero del mago, ¿no? Eh, esta mañana o anoche el gobierno de Ecuador, el gobierno ilegítimo de Daniel Noboa, declaró al Cartel de los Soles como una organización terrorista. Es decir, están de nuevo tras la narrativa que ya habían asomado en otra oportunidad. Pero tú ahora como periodista aquí, ¿cómo evalúas ese tema que ahora de repente se lanza, se toma de nuevo esa Sí. historia? Ayer el capitán hizo una exposición de unos datos que creo que es muy importante que la población pueda conocer. Él decía que en el caso específico de Colombia son más de 2.000 toneladas de drogas Ujú, que han salido de acuerdo a los registros de la ONU, ¿no? O sea, son fuentes oficiales de algún modo, en el transcurso de este año, que más del 87%, cerca del 90% ujú, de esa droga sale por el Pacífico, ¿no? Estamos hablando de Ecuador, fundamentalmente. Y se estima que un 5% es lo que pretenden insistentemente hacer pasar por Venezuela los grupos del narcotráfico. Es decir, viéndolo en el contexto, estamos hablando de una cifra que es menor respecto a todo lo que realmente se moviliza. Eso para tener una noción clara en números, ¿no? de los volúmenes. Pero luego, esa cifra que llevada, digamos, ese porcentaje llevado al número, estamos hablando de un poco más de 100 toneladas entre cocaína, que es la droga que en mayor cantidad se exporta desde Colombia, se saca desde Colombia, y marihuana. Ahora, de esas poco más de 100 toneladas, ya el gobierno venezolano ha incautado casi 50, es decir, casi la mitad de lo que se ha sacado desde Colombia y que se pasa por Venezuela, ujú. ¿no? Entonces, el dato claramente refiere un gobierno, en el caso nuestro, el gobierno venezolano, con determinación, con voluntad firme de combatir ese flagelo. Y luego, el otro elemento que exponía ahí el capitán, que creo que es importante tenerlo claro, es cómo esos grupos del narcotráfico que pretenden posicionarse en nuestra región y que se han posicionado, en el caso de Ecuador está posicionado. Quien gobierna hoy en el Ecuador es el narcotráfico, ¿no? Y todo eso que se ha hecho contra la voluntad popular de los ecuatorianos, todo eso que se ha hecho desde el punto de vista mediático, no es más que la imposición de un sistema que, al igual que en Colombia, durante muchos años, durante décadas, obedece a los intereses del narcotráfico. ¿Cuál es el odio en contra de Venezuela, en contra del comandante Chávez en su momento, contra el presidente Maduro hoy, contra el pueblo venezolano? ¿Cuál es el odio y cuál es la rencilla y cuál es el interés de esos grupos? Evidentemente, tener aquí en nuestro país un gobierno servir a los intereses del narcotráfico, que se combina con los intereses de grupos de poder en los Estados Unidos a través del mayor cartel del narcotráfico que hay en el planeta, que es la DEA, que es el que avala justamente todo este movimiento
de drogas en el mundo, pero particularmente aquí en Latinoamérica. Entonces, creo que es fundamental que los venezolanos tengamos esa conciencia de qué es lo que está sucediendo, de cuáles son los grupos de poder, de qué son o cuáles son los intereses que se están disputando en este momento para poder nosotros luego entender cosas que suceden. Ese grupo de poder del narcotráfico es el que financia las acciones políticas que dejan de ser políticas normalmente para pasar a ser terroristas, esas acciones de violencia que son las que ellos han aspirado siempre, generen una situación de caos en Venezuela. Ahora vamos a recordar con mayor precisión el 2004, el referéndum revocatorio, pero hay que recordar que previamente en el 2003 se dieron las llamadas o mal llamadas primeras guarimbas en Venezuela. Exactamente. Eso que vimos agudizado en el 2014, que vimos agudizado en el 2017, no es justamente de esos años, viene del 2003, ¿no? Sí, fíjate, Entonces, Luis, fíjate que hay que ver como que siempre es el mismo esquema, ¿no? sí, Es decir, sabotean primero, empieza la especulación con el dólar, empiezan, ahorita no pueden hacer escasez, no pueden provocar escasez porque nosotros hemos logrado tener el 100% de producción alimentaria cubierta con esfuerzo propio, ¿no? Pero lo hicieron en aquel momento, luego lanzan los detonadores de violencia, es decir, necesitan muertes, porque hay que decirlo así, eso es lo que buscan, pues, buscan muertes, lanzan los detonadores de violencia y lanzan la falsa narrativa, ¿verdad? Una vez que hacen eso, entonces que el objetivo es, bueno, ir por el presidente de la República, por el Poder Ejecutivo, que digamos en nuestro sistema político es el que mantiene la unidad de los poderes públicos, y luego ¿cómo se llama? Deshacer el Estado venezolano. Ese es el propósito. En el año 2015, ya la narrativa del Cartel de los Soles apuntó entonces a Diosdado Cabello. ¿Ya? Diosdado Cabello era el presidente de la Asamblea Nacional, es pues, como sabemos, el liderazgo que tiene en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y es el primer vicepresidente o secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros estábamos con Earle Herrera, anzoáteguense, ¿verdad? En la Asamblea Nacional, en la Comisión de Poder Popular y Medios. Y cuando 82 periódicos de toda la región titularon una mañana, ¿verdad? Que Diosdado Cabello era el jefe del Cartel de los Soles, ya se nos olvidó, porque fue en el año 2015, Earle y yo dijimos, bueno, vamos a hacer una investigación parlamentaria. Hicimos una investigación, revisamos los titulares, revisamos el contenido de las noticias, empezamos a buscar dónde está la fuente. ¿Quién dice eso? No, que fue el MC Salazar, que era un edecán de Chávez, traidor, ¿de acuerdo? Que sí, fue, sí. ajá, que se fue del país, que lo dijo en Nueva York, que fue ante un tribunal que llevó la denuncia. Resulta que no había, ni había vocero oficial, ni había denuncia ante ningún tribunal, ni había noticia, no había noticia. Llevamos esa investigación a la plenaria de la Asamblea Nacional y se convirtió en un documento jurídico avalado por la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque no tiene sustento. El mismo informe de Naciones Unidas que citó ayer el capitán Diosdado Cabello, que dice, mira, la droga sale por el Pacífico, no sale por el Atlántico, Venezuela no tiene salida Pacífico, la que tiene salida por el Pacífico es Ecuador y es Colombia. Ese mismo informe dice, Venezuela no es productor de drogas, Venezuela no es tránsito de drogas, nosotros no tenemos nada que ver con esa materia. Ecuador sí, que ahora está señalando para acá, ¿verdad? Los carteles de la droga y los políticos asociados a ellos de Colombia también, sí tienen que ver y sobre todo tiene que ver Estados Unidos, que es a donde va en la mayor parte el destino de esa droga va para Estados Unidos. Es decir, están haciendo como el ladrón que Ah, acusa al de enfrente corriendo hacia adelante. para salir corriendo. Entonces el plan ahorita estaba hecho con los mismos actores y con un escenario similar. Generan violencia, querían poner explosivos y generar violencia en el país, perdón, y lanzan la narrativa falsa, mentira desde todo punto de vista, no tiene asidero ni jurídico, ni lógico, ni político del Cartel de los Soles para entonces tener armado lo que es el manual de guerra, de golpe suave de guerra de Jim Chat. Que además no es no es un formato nuevo, no es algo que solamente se ha pretendido usar contra Venezuela. Esto lo decimos para aquellas personas que, bueno, pueden tener sus prejuicios, su predisposición a entender este tipo de situaciones.
no es algo que solamente se haya intentado contra Venezuela, se ha intentado contra muchos gobiernos, contra muchos países a lo largo de la historia, desde Estados Unidos fundamentalmente, es genera una situación de caos para luego ir con una intervención internacional. O sea, genera un colapso interno para luego generar una intervención. Contra Venezuela se ha intentado mucho, pero repetimos, se ha intentado también y se ha ejecutado en contra de otras naciones. Recordemos casos como el de Libia, por ejemplo, un colapso interno para luego un posicionamiento internacional que al final termina o pretende terminar en la dominación del territorio y el control de los recursos naturales. Ahora, ¿por qué contra Venezuela? Bueno, una cosa siempre está enlazada con la otra. Venimos de hablar de lo presentado ayer en la Ciudad del Tigre y acabamos de mencionar, se trata de la principal reserva petrolera del planeta. Así que es muy claro, no hay que ser muy inteligente para entender que estos formatos se aplican bajo la lógica de dominar un territorio donde hay una riqueza que ellos pretenden controlar. Pero además Sí, se reciclan, porque fíjate, estamos hablando de 2015, en el caso de la anterior narrativa del Cartel de los Soles, que fue justo el momento en que Obama lanzó el decreto contra Venezuela, en que provocaron la escasez inducida, que hicieron todo ese daño a la economía, y después se lanzaron esta narrativa, ahorita están en el mismo propósito. Están haciendo ahora, no es difícil posicionar un tema para esas élites porque ellos dominan desde lo que usted ve en Netflix los fines de semana con sus hijitos, mm, desde los videojuegos que ellos están recibiendo a través de sus dispositivos móviles, hasta todo el cartel de información internacional. Mira, tenemos mensajes de la audiencia aquí, del público, de los usuarios, de la tropa digital. Maribel González, feliz día, mi gente guapa y guerrera de Sin Truco ni Maña, Tania y Diosdi. Aquí Maribel González desde Yagua. Caguacara, café en mano y regando las maticas de Granada. Qué maravilla, esperando que esta sabroso. nueva transmisión, que vengan los invasores, que aquí estaremos firmes en la defensa de la patria, Bolívar, Chávez y Maduro. Seguiremos venciendo. Aquí no van a entrar, eso es verdad. Oye, una Granada. Sabroso, Qué me acordé del patio, maravilla. el patio de la casa de mi abuela. Me ¿Verdad? acordé, sí. Yo también, mi abuela también tenía. Ah, En Caracas, por ejemplo, han desaparecido mucho esas matas, no, y no. aquí es verdad que tengo tiempo que no veo, pero Sí. mi abuela tenía aquí Pero en su sería casa. bueno sembrarla porque Sí, dice, sabroso. dice el poeta en un patio de Granadas que siempre estaban en flor, porque el Libertador también tenía en su casa, en su casona, ahí en Caracas tenía su patio de granados. Yo todavía voy a la casona Nauco. Así. Sí, allí tienen varios, y el señor de allá me regala granadas. Así que bueno, Maribel, bien por ti. Vamos a sembrar granados. Adelaida, nuestro presidente constitucionalmente electo por la mayoría del pueblo venezolano, Nicolás Maduro, está donde debe estar, en el Palacio de Miraflores, de la mano con su pueblo. Yulisa Breto, qué orgullo tener nuestros hermanos indígenas, qué belleza. Esto es Venezuela, bella y bendecida, venceremos. Miracor, Ana Corina, un saludo revolucionario, camarada del programa de la verdad absoluta, venceremos. Tatiana Fuentes, saludos desde Guerote. Isabel Álvarez, buenos días, Tania, un abrazo, Dios los proteja. Zuleima Oberto, hola, buenos días, Tania y Diosdado, saludos desde Coro Falcón, siempre pendiente de Sin Truco ni Maña. Nosotros venceremos. María Adela Villanueva, mi profe, buenos días, viva Venezuela. Mira, vale, todas estas son mujeres. Qué Aquí, raro, qué raro. aquí hay un hombre, ya llegó. Rafael Antonio Araujo Calderón. Buenos días, Tania, Sin Truco ni Maña. Les envío mis saludos desde Cantaura. Eleida Ruiz, buenos días, Venezuela. Dios Todopoderoso con nosotros, así es. Manuel Mujica, Tania y Diosdado, feliz viernes. Son los flor más hermosas de toda mi revolución chavista. Una que se riega no, esto hay que leerlo, ya va, voy. Son la flor más hermosa de toda mi revolución chavista, una que se riega con amor propio, resiliencia, una flor tan salvaje que ni los rayos del sol la queman. Caramba, vale, no tenemos los Bueno, aplausos vale, una aquí. poeta, vale. Ah, el poeta. Felicitaciones, Manuel. Ana Moreno, Anzuategui presente en el Seminario Internacional Fidel por siempre en Caracas. Saludos, gobernador. Mari Méndez, muy bonito, Fidel. Mari Méndez, 2021, saludo cordial de la delegación de Anzoátegui en el Seminario Internacional Fidel por Siempre en Caracas. Este seminario es el inicio mundial de las actividades por el centenario del gigante Fidel, así es. 99 años cumple Fidel, ¿no? Sí, señor. Juan Enrique González Vegas, desde la emisora Casigua 89.9, municipio Jesús María Semprún, estado Zulia. Besos, gracias. Alexis Antonio, mucho ojo, mis camaradas, no podemos permitir que María Corina genere caos en nuestro país.
No lo va a hacer. Charo Brito desde Caracas. Viví años en Cantaura, fuerte época donde mandaba la oposición. En el 2016 me regresé a Caracas. Iraida Merlo en contacto desde Madrid. Mis saludos y mis respetos, muy pendientes de todas las informaciones. Oye, ahora que veo aquí en la tropa digital, vamos a hacer aquí una nota refrescante, gobernador, porque qué bonito lo que se está haciendo con los estudiantes que están saliendo de la educación media, ¿no? Ayer hubo una actividad hermosa con el sectorial del área, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, la creación de un gran movimiento por la educación, pero me estaba diciendo el gobernador que los muchachos de aquí de Anzoátegui, los mejores promedios, pues se está premiando a quien estudia y trabaja y le mete fuerte, ¿verdad? ¿Han ido a dónde, gobernador? Bueno, han ido a Rusia, hay un grupo más pequeño que va a China, hay otros que tuvieron la oportunidad de ir a México como parte de estos incentivos, estos reconocimientos que está haciendo el presidente Nicolás Maduro a nuestros graduandos, a nuestros nuevos bachilleres más destacados. Eh, bueno, ahí hay muchachos, imagínate tú, yo decía ahora, tú sabes, son 5 años sacando 20. No, sacar Imagínate. 20, no, no, increíble. Así tenías un Ah, niño así. sí, sí, varios, Imagínate. había tres de hecho. Este, y bueno, realmente es muy motivador ver el esfuerzo, la dedicación de esos muchachos y muchachas. Y por supuesto, muy, muy gratificante ver cómo el presidente toma esta iniciativa de darles un reconocimiento especial. Hoy, en horas del mediodía, vamos a ir a acompañar a 60 muchachos de aquí de Barcelona, que fueron los mejores promedios aquí en Barcelona, que la alcaldía, nuestra alcaldesa Sujei, les está regalando un viaje a Margarita. Se van Ujú. desde ahí, desde el terminal de ferry, el puerto Eulalia Burós. Y bueno, así en cada uno de los municipios, los alcaldes han venido también contribuyendo a generar un reconocimiento para sus estudiantes más destacados en cada uno de los municipios. Esto es realmente algo que nos permite a nosotros poder ver, visibilizar esa Venezuela nueva, ese Estado nuevo, con una generación genial, que la ha llamado así el Ujú. presidente Nicolás Maduro. Realmente cuando uno ve el conocimiento, el compromiso, la claridad de esos muchachos apenas con 15, 16 años, uno puede ver allí el país nuevo, un país que se transforma, que se renueva, que avanza, que camina. No, pero además la eh, acción del gobierno. sí, O sí. sea, nosotros, yo, No, eso fue estábamos hace recordando ahí algún cosas. tiempo. Ah, Yo me gradué de uno, bachiller en Clarines y ajá, estábamos recordando que así hicimos una vaca para pagar un viaje en autobús hasta Mérida. Te estoy hablando del año 99. Y bueno, y con eso uno gozaba. Ahora imagínate tú ir claro, para Rusia. claro. No, y uno hacía matinés, Ajá. hacía verbenas y recogía para pagar la fiesta de Sí. fin de Todavía se curso. hace, ¿no? En Sí, muchos, en los liceos claro. todavía se Sí, hace. pero además tienes ¿cómo se llama? La ruta Claro. del bachiller, también tienes tu fiesta, Claro, claro. aquí tuvimos en el Estadio Ah, Venezuela, fueron más de 10.000 bachilleres. ah. Nosotros aquí en Anzoátegui, se graduaron aquí en Anzoátegui en este periodo un poco más de 20.000 bachilleres. Y bueno, más de 10.000 participaron ahora mismo, hace poco, en la ruta bachiller, que es un gran concierto y los muchachos ahí disfrutan muchísimo, además de todas las fiestas y las cosas que en los municipios, en los pueblos, en las ciudades se han estado haciendo. Así que es digno de reconocer ese esfuerzo de, bueno, premiar a quienes se están destacando, pero en general también dar una atención hacia todos. Sí, porque mira, hay turismo interno. Mm. O sea, vimos allá, yo cuando venía para acá, al gobernador Terán despidiendo en el aeropuerto de Maiquetía a un grupo de muchachos que iban a hacer hacia Mérida y hacia Margarita también los mejores promedios de cada estado. Es decir, se está ofreciendo porque se lo merecen, ¿verdad? Porque estudiaron la ruta del bachiller, que es una fiesta colectiva Mm. bien buena. Yo estoy bailando ahí. Sí, claro. Uno aprovecha. La verdad, aprovecho de actualizarte con Sí, los sí, pasos. sí. Este, están haciendo el turismo interno, que era una cosa que siempre mencionaba, por cierto, el comandante Chávez, que los de Mérida conozcan las playas aquí de Barcelona y conozcan Mochima, y los de Mochima conozcan Mérida, etcétera. Y además están también haciendo premiados con los viajes internacionales. Es decir, hay todo un trabajo con los estudiantes de bachillerato. Mira, yo quiero leer aquí, tengo todo regadito, pero lo tengo. eh, Discurso del presidente Nicolás Maduro el día de ayer a propósito de la creación de este gran movimiento de educadores.
Hoy puedo decir que hemos llegado a superar el 90% de escolaridad en Venezuela. Vamos rumbo al 100% de inclusión. Y el 85% de los niños y niñas jóvenes de Venezuela estudian en escuelas y liceos públicos. Esto es un gran logro del pueblo, de nuestros maestros y de nuestras maestras. Y yo quiero de verdad, Luis José, sobre todo en estos estados, en este estado y en todo el oriente donde la figura del maestro es muy importante. Sí. Agradecer de corazón a los maestros y a las maestras. Hay que ver la dedicación y el empeño por encima de todo lo que hemos pasado, que no son cualquier cosa, ¿no? La pandemia, por ejemplo, Claro. ¿no? Los maestros y las maestras han estado allí. Afirmó que ya tenemos 625.000 niñas y niñas jóvenes incorporados al semillero científico, que además están ganando premios en buena parte del país y en el exterior. Y expresó su acuerdo ante el hecho de que Venezuela continúe avanzando en la construcción de una educación pública gratuita, de calidad científica, patriota, pedagógica, humanista y profundamente vinculada al plan de desarrollo del país, como la Venezuela potencia que vamos a construir. Por ellos este esfuerzo por la paz. Por esos niños y niñas, por esa juventud que viene creciendo, es que tenemos toda esta movilización, toda esta organización popular, militar, policial para garantizar la paz y para construir patria para el futuro. Sí, es fundamental el poder nosotros consolidar la educación pública. En el caso de Anzoátegui, fíjate que hablamos de más de 300.000 estudiantes desde de los centros de educación inicial hasta los liceos y Ujú. luego alrededor de 50.000 que están en las universidades. Y ciertamente es casi el 90% de la matrícula del sistema educativo en el caso de las instituciones públicas. Esto no es un dato menor, esto es un dato muy relevante Ujú. porque además permite hacer contraste con otras partes del mundo. Nadie puede pensar que esto es así en Chile o es así en Colombia o es así en Argentina. De hecho, en la mayor parte del mundo la educación pública no tiene un porcentaje de cobertura como lo tiene en Venezuela. Así que es algo de lo que debemos sentirnos orgullosos. Que hay desafíos, que hay retos, que hay cosas por superar, por supuesto. Claro. Las agresiones contra el país, el haber desmoronado los ingresos nacionales, por supuesto, generó que nuestra infraestructura se acumulara un deterioro que ahora venimos superando. Fíjate, aquí en Anzoátegui son casi 1.000 infraestructuras de educación pública que tenemos. Bueno, yo puedo decir que más del 70%, y además lo hemos visto con el ministro Héctor Rodríguez a nivel nacional, es más o menos el porcentaje de avance que tenemos nosotros en recuperación de muchas escuelas que, bueno, se dañó el techo, entonces una filtración o daños en la cocina o la carencia que todavía tenemos de mesas sillas que se viene reduciendo sustancialmente, pero todavía la tenemos. Hay muchas dificultades todavía allí, pero en ningún momento, en ninguna circunstancia, ni en los peores eventos económicos del país, años atrás el presidente Nicolás Maduro titubeó. En ningún momento dijo, bueno, ¿será que cerramos estas escuelas? No. ¿Será que despedimos a estos educadores para ahorrar este recurso y poder hacer otra cosa? No, el presidente contra viento y marea sostuvo la educación pública, así como otros derechos sociales contemplados en la Constitución. Y hoy nosotros podemos decir que estamos en un proceso de contraofensiva, de avanzada, de recuperación plena que nos va a permitir, entre otras cosas, ese dato que también mencionaba el presidente, de lograr avanzar hacia el 100% escolaridad. Y yo aprovecho este espacio, Tania, de llamar a todos nuestros alcaldes, alcaldesas, a todos nuestros líderes populares en los territorios. El compañero Héctor Rodríguez nos ha asignado a nivel nacional en cada uno de los municipios unas metas de población que sabemos no está escolarizada todavía y a través de esa gran organización popular que tiene la Revolución Bolivariana, en este momento están siendo convocadas todas nuestras estructuras a la identificación de ese niño, esa niña que por una u otra razón no está dentro del sistema educativo, a identificarlo, captarlo y lograr efectivamente ingresarlo, sabiendo que en la mayor parte de esos casos hablamos de hogares donde hay dificultades, ¿no? Pero que con todo el andamiaje de la Que hay que hacer institucionalidad atención social hay que hacer integral. una atención social, pero garantizar la educación para cada uno de nuestros niños y niñas. Sí, señor. Y además, todos y todas quienes salen de bachillerato tienen garantizado su cupo en la universidad. Ah, bueno, ese es otro dato importante. Eso es aquí en Venezuela. Pregúntenle a sus familiares que están en el exterior. Miren, no es que sea, pues las comparaciones son odiosas. Mm. Lo que queremos es que se valore lo que tenemos.
Que por cierto, el gobernador, yo lo vi que dijo, un día eres joven y el día siguiente estás graduando a tu hija del bachiller, también Sí, se sí, graduó sí, tu sí. hija. Se graduó ahorita. Pero sabes que me hiciste recordar, yo siempre lo pongo como ejemplo con los muchachos. Cuando yo me gradué, el Liceo Domínguez, ahí en Clarines, bueno, 2 secciones, estamos hablando de 52, 53 graduandos en ese momento, 1999. Yo lo puedo decir con precisión, no más de 5 tuvimos la oportunidad de ir a una universidad. En mi caso fue privada, mi mamá podía costearla en ese momento, pero no más de 5, entre 50 y tantos, o sea, fíjate, 10%, menos del 10%. Y en general era porque no había la posibilidad de ingresar a una institución universitaria. Hoy eso es totalmente distinto. Hoy es radicalmente distinto y hay múltiples opciones para que nuestros bachilleres puedan tener garantizado su derecho a la educación universitaria. Yo me coleo aquí antes de presentar a nuestra invitada desde el estado Sucre, que también es docente, por cierto, también es maestra. Me coleo aquí para anunciar algo. Hoy a mediodía hay una graduación de licenciados en turismo, Ajá. ¿verdad? De la Universidad del Turismo. Y en esa sede vamos a iniciar el trabajo de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Vamos a abrir el primer núcleo aquí. Primero vamos a empezar hasta fin de año con talleres, cursos, diplomados y formación de posgrado, que es lo que tenemos ahora. Pero en enero del próximo año ya vamos a tener comunicación Amén. social, tanto en Anzoátegui como en Sucre, donde no hay comunicación social gratuita. Así que bueno, ya venimos para acá, ya estamos instalándonos aquí. Joana Carrillo, leo su currículum mientras la ponemos en pantalla. Joven abogada y licenciada en educación, egresada de la Universidad de los Andes, mención Desarrollo Cultural, deportista que representó a su estado en competencias nacionales. Ella es nadadora, ¿verdad, Sí. Joana? Facilitadora de la misión Robinson. Se involucra en la política desde muy joven, entre 2007 y 2012. Participa activamente en la lucha estudiantil y juvenil. Es la primera mujer gobernadora de la historia del estado Sucre, líder resiliente, comprometida con el pueblo y su creencia. Yo soy de aquí, decía la canción de Joana. ¿Cómo estás, Joana? Bueno, saludarte, yo soy de aquí. Yo soy Vamos de a ver si nos aquí, de toca la tierra bien. donde nace el sol, creo que dice la canción. Así es, bueno, la tierra donde nace el sol, yo soy de aquí. Ajá. Está bien, estamos entre orientales. Yo voy a hacer una pregunta pícara aquí, ya que están los dos gobernadores. ¿Dónde están los límites entre Anzoátegui y Sucre en Mochima? ¿Hasta dónde No Sucre, tienen hasta límite, dónde Anzoátegui? No hay límites. somos lo mismo. No, yo creo que ahí se puede hacer un trabajo bien bonito de turismo integrado entre los dos países, entre los dos estados, entre los dos estados. No, pero me da risa porque hay una comuna que yo quiero mucho ahí en la zona, y entonces aquí la llaman Altos de Guantes y allá la llaman Altos de Sucre. Yo digo, bueno, no importa, es de cualquiera de las. Así que bueno, los sucrenses y los anzoáteguenses que están conectados con nosotros, díganos cuál es su opinión sobre la mochima. No, mejor No no es lo nada más para echar broma. mejor lo acordamos desde este video, porque si lo pones en debate, ganan los sucrestas y dicen que es de nosotros. Mm, escuchamos un poquito bajito aquí a la gobernadora. Vamos a ver si le podemos subir un poquito el volumen. Mira, nosotros hablamos aquí un poquito de todo, también de la vida. Vamos a aprovechar que estamos conectados aquí. Ya de Luis José sabemos, yo lo conocí de reportero cuando llegó a Venezolana de Televisión. Hacía una cosa que se llamaba Cantar de Gallos, que era más temprano que este programa. 5:30 de la mañana. A las 5:30 de la mañana, sí, señor. Y a Joana, bueno, la conocemos también de esas líderes. Joana y yo nos conocimos en el barrio Las Pepitonas de Cumaná. Hay un barrio que se llama Las Las Pepitonas. Pepitonas, No sí, sabía. claro, sí, ¿no? Un barrio además muy querido, ya están las cocineras de la patria. Y nos conocimos ahí, Joana era la responsable de la misión, un barrio nuevo, barrio tricolor. Estábamos en la campaña y nos conocimos, estaba chiquitica, jovencita. Joana, pero cuéntanos un poquito, mira, yo quisiera unos minutos porque me parece muy bonito que aquí dice que fuiste facilitadora de la misión Robinson. ¿Qué fue eso para la gobernadora, primera mujer gobernadora del estado Anzoátegui, perdón, del estado Sucre, que es un estado de docentes, de maestros? Bueno, mira, te comento que justamente he recordado, porque hoy hace ya 21 años
justamente el día del referéndum, ¿no? Revocatorio que ganamos. Y me iba un poco más atrás, en el año justamente 2003, cuando comienza todo el tema de las misiones sociales, como con fuerza, y yo tenía apenas 13 años. Y recuerdo que mi papá y mi mamá se comprometen fuertemente con la revolución bolivariana. Mi madre era mujer farmacéutica, trabajadora social, que después se vincula al Frente Patriótico de Miranda. Y en mi casa comenzaron a dar clases, en la sala de mi casa, y después mi papá se suma también a dar clases. Y nos dimos cuenta que en el barrio donde vivíamos había muchas personas con necesidades educativas, entre ellos adultos mayores. Y cuando mi papá y mi mamá no podían, yo asumía ser facilitadora. Y entonces, bueno, oficialicé después cuando tenía 15 años, oficializó justamente mi título como facilitadora de Misión Robinson. Y a mí me apasionó muchísimo esto y te lo cuento, Tania, porque muchos jóvenes iniciamos ahí, justamente vinculados a esa acción bonita de la voluntad, del amor, de lo que inspiró el comandante Chávez, de que no necesitabas grandes cosas para demostrar lo colaborativo y lo que realmente motivaba la revolución bolivariana y lo sigue motivando es el amor al ser humano, que es justamente garantizar los derechos de la sociedad. Así que bueno, eso me motivó mucho. Yo creo que ese fue el inicio que me permitió a mí amar tanto lo social, vincularme a justamente la acción social, y la misión Robinson fue ese inicio tan bonito. Mira, gobernadora, estábamos comentando al inicio del programa todo el tema de la desestabilización, de los planes de violencia, del intento de atacar a la seguridad del país. Sé que también en el estado Sucre fue desmantelada una célula, pues, de esta organización del crimen internacional vinculada al narcotráfico, al terrorismo. ¿Qué nos dice? Pues, estrenándote como gobernadora, estamos combatiendo desde la Unión Popular Militar Policial, estamos combatiendo esta nueva etapa de agresión contra el país. ¿Qué nos puedes decir desde el Estado Sucre y tú como joven venezolana, pues? Mira, te comento que aquí hay una unidad perfecta, ¿no? Sobre todo en nuestro pueblo, que es muy consciente, Tania. El pueblo oriental es un pueblo además de Caribe, un pueblo que sabe detectar lo que no es de aquí. Y parte de eso ha sido justamente la inteligencia social que se suma con toda la fuerza y la fortaleza desplegada de nuestras burras, de nuestras ODI, de la fusión cívico-militar y policial que está desplegada en todo el territorio. Y pues, evidentemente, comentar que somos un estado fronterizo, cuya frontera marítima es bastante grande, ¿no? Tanto con el Océano Atlántico y el Mar Caribe hacia el norte, con todas las islas del Caribe. Pero comentarte rápidamente, la preparación de nuestro pueblo en inteligencia social no puede ser subestimada, y es lo que nos ha permitido permanentemente garantizar la seguridad de nuestra familia, la información oportuna, y esto sin duda alguna te lo comento. ¿Por qué? Porque además de esto, una fuerza policial que está vinculada permanentemente al territorio, no se desconecta, están allí compañeros y hombres que, bueno, no tienen horas en el calendario, y que entran en montañas para justamente perpetrar cualquier hecho que quiera amenazar la seguridad, la soberanía de nuestro país. Nosotros sabemos que el enemigo busca puntos donde la frontera pudiese estar descuidada, y ahí es donde nosotros marcamos justamente, esa también es la diferencia, donde están nuestros equipos atendiendo, buscando, detectando, y hemos allí detectado justamente y capturado ya hace unas semanas atrás grupos que han estado vinculados con algunas acciones en Caracas. Hubo Y eso lo detenciones, hemos ¿no? visto, el comandante presidente Nicolás Maduro Moro, y además el capitán Diosdado Cabello, permanentemente, que no descansa, ha demostrado la capacidad que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la capacidad que tiene la policía, porque no se ven como componentes dispersos o dispuestos, sino que al contrario, se ven como componentes unísonos. Y ahí está nuestra fortaleza. Yo creo que sin duda alguna es ese hecho el que nos permite garantizar la seguridad permanente. El oriente del país lo han querido buscar como una fórmula, como una forma para hacer algunos hechos delictivos. Y aquí te digo, de Guanta para acá y de Guanta para allá, como bien lo sabe Luis Marcano, está una unión extraordinaria de la fusión
cívico, militar y policial que garantiza que, bueno, todo lo que pase por aquí lo detectemos, todo, ya sea el pueblo, ya sea la Fuerza Armada, y es ahí la inteligencia social a quien le quiero agradecer muchísimo, porque gracias a todo esto es que podemos detectar las cosas irregulares que no van a pasar en el Estado. Mira, Joana, ¿qué te has encontrado en el estado Sucre ahora como gobernadora, ¿no? ¿Cómo miras y cómo sientes al estado Sucre ahora en tu función como gobernadora? Y tú sabes que este programa es así un poco informal, ¿no? Entonces, como Luis José Marcano es periodista y es gobernador por segunda vez en ejercicio, pues le voy a pedir que te diga o una pregunta o una recomendación a la gobernadora nueva que tienes aquí enfrente. No, yo creo, saludos Giovanna, un abrazo. Yo estoy seguro que ese esfuerzo hermosísimo que está haciendo Giovanna va a encaminar a nuestro estado Sucre, como encamina la patria el presidente Maduro por rumbos de prosperidad, de desarrollo. Además, compartimos espacios que nos dan un potencial enorme. Así que, bueno, si me pones a preguntar, Tania, yo me iría por ahí, cómo está viendo nuestra nueva gobernadora del estado Sucre todas esas posibilidades de desarrollo económico, que está el tema pesquero, pero también está el tema turístico, entre otras bondades. Bueno, mira, comentarte que uno, agradecer mucho a Anzoátegui, no porque Luis Marcano esté ahí conectado, Tania, y no porque tú seas esta paisana del Oriente, pero comentarte que hemos aprendido mucho de Anzoátegui, e incluso de lo que espera la gente de Oriente. Eh, y yo te puedo decir, Luis, te puedo decir, Tania, que el Estado Sucre es un Estado que inspira muchísimo. Así como Anzoátegui te enamora, el Estado Sucre inspira. Y inspira a hacer las cosas bien, inspira a saber que somos valientes, que tenemos turismo, que tenemos cacao, que bueno, que es una región bondadosa, pero además con grandes potencialidades, con un talento cultural extraordinario que se pierde de vista, con una historia de más de 500 años que nos permite descubrirla, desentrañarla y poder apasionarnos en esa historia tan bonita que tiene el Oriente y que tiene Cumaná y que tiene el Estado Sucre. El Estado Sucre, Tania y Luis, son dos brazos abiertos. Es la única geografía del país que tiene justamente un brazo que es el eje pariano y otro brazo que es el eje de Araya. Y esos dos brazos se están abriendo hoy a grandes oportunidades y es con la gente con la que se logra justamente garantizar todo esto, porque los políticos, Tania, Luis, somos apenas, bueno, un ápice de lo que puede hacer nuestro pueblo organizado. Los políticos solamente somos un instrumento pequeñito, orientador que direcciona, pero es nuestro pueblo, es la valentía, es la capacidad de organizarse, es el conocimiento que existe con la diversidad que existe en empresa privada, compañeros del turismo, el poder popular, en fin, los que garantizan, compañera Tania, el desarrollo de un Estado. Y eso es lo que hemos aprendido con Nicolás Maduro Moro. La suma de todos es lo que permite garantizar soberanía, independencia, desarrollo económico. Y bueno, ahí estamos en esa misma línea de trabajo para que el Estado Sucre pues abra sus brazos a la prosperidad y abra sus brazos a todo el desarrollo necesario para que nuestro pueblo viva con dignidad y viva justamente en un estado de bienestar que lo inició el comandante Chávez y que lo vamos a profundizar con Nicolás Maduro Moros. Así que bueno, esa es mi tarea en estos 4 años de gestión y espero que Luis Marcano me ayude mucho ahí y me deje Bueno, pasar más yo tengo turistas una urbanos. idea, yo tengo una idea, ¿verdad? Hacen un plan conjunto de turismo en Mochima, yo me pongo de primer experimento, ¿verdad? Empiezas por Sucre, te inspiras y llegas a Anzoátegui y te enamoras, Exacto. ¿verdad? Y listo. Mochima significa tierra de muchas aguas en el dialecto de los cumanagotos. Decretado Parque Nacional en 1973, se ubica entre los estados Anzoátegui y Sucre. Administrativamente forma parte de los municipios Sucre del estado Sucre y Simón Bolívar y Sotillo del estado Anzoátegui y abarca una extensión de 94.935 hectáreas de superficies marinas y continentales. Está compuesto por una zona exclusivamente insular en su sector occidental y otra insular costera que incluye el Golfo de Santa Fe, la Bahía de Mochima y una zona montañosa que abarca la cuenca hidrográfica de la represa de Turimiquire. Eso es el paraíso en la tierra
Señores, les digo, quien no lo conozcan, no es caro tampoco el turismo para allá. Hay unas comunas extraordinarias donde usted llega y se pone frente a ese archipiélago, aquella bahía preciosa, el clima espectacular, le hacen una catalana asada, ¿verdad? O una catalana cachicameada, bueno, cachapa, se siente a cuerpo de rey, arepa asada, no, 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 no. Eso es una maravilla. Así que bueno, están aquí, yo estoy aquí planteándole a los dos gobernadores este tema. Mira, yo les voy a dejar una pregunta para después que veamos este video, si lo tenemos listo, porque el tema de la migración sigue siendo un tema, ¿no? Fíjate que estamos contrastando lo que es el esfuerzo que estamos haciendo para la juventud, por el futuro, porque la juventud es el futuro, y es necesario comparar, contrastar con lo que ha hecho las mismas caras, señores. Las mismas caras. María Machado, Lester Toledo, Leopoldo López, Carlos Vecchio, Antonio Ledesma, Julio Borges, lo que han hecho, el daño es a la familia venezolana. Yo creo que después de todo el plan Vuelta a la Patria, después de toda la batalla jurídica, política, moral y espiritual que hemos dado por el retorno de los migrantes en las mejores condiciones para que vengan a su país, que es el país que los ama, ya toda Venezuela está clara ante lo que nos estamos enfrentando. Sin embargo, no nos deja de asombrar, no nos deja de asombrar las cosas que estamos mirando. Comentábamos al comienzo del programa, Joana, que hubo un Premio Nacional de Periodismo que se otorgó a la también concejala Gabriela Berríos, creo que se llama, ¿verdad? Sí. Gabriela Berríos. Ella hizo una investigación también junto con el canciller Rander Peña, que ahorita vamos a ver el video, y han detectado que no solamente se hizo el negocio para sacar a la juventud, porque también ese es un recurso que nos intentaron saquear. Es decir, todo el esfuerzo, acabamos de decir, el sector público educa a la juventud, además de los planes de salud con todas las dificultades, ¿verdad? Educa a la juventud. Nuestra juventud sabe usar dispositivos móviles, se maneja en las redes sociales porque tiene acceso a Internet, que eso es una cosa que tampoco tiene todas las juventudes en todo el continente. Tiene formación política, porque está hablando de política desde pequeño, tiene formación académica, no es una juventud delincuente, no es el Tren de Aragua, es una juventud que se cotiza como trabajador, como profesional en distintos escenarios y ese recurso también lo intentaron saquear. Entonces, se hizo un negocio, el coyotismo, que ya lo denunció el gobierno ampliamente, para llevarse, desde Sucre se llevaron a muchos, desde Anzoátegui se llevaron a muchos, para sacarlos a través de la frontera, para registrarlos, para convertirlos en esclavos baratos, por ejemplo, en Estados Unidos, y para tomar sus datos que ahora los están vendiendo, que esa es la denuncia que hace la concejala Gabriela Berríos y nuestro vicecanciller para América Latina y el Caribe, Rander Peña. Si tenemos el video, vamos a ver primero la denuncia. Adelante. Y esto es importante que nuestro pueblo lo sepa. Toda esa información, Alberto, toda la información del migrante que terminó pagando a los coyotes, que detrás del coyotismo que los llevó a los Estados Unidos está Guaidó y sus secuaces, toda la información estaba con ellos. Información que en este momento está siendo usada para luego venderla a la ICE y la ICE hacer las redadas que en este momento los venezolanos están teniendo. Es decir, es la derecha venezolana entregando al pueblo venezolano. Pero todo esto detrás, yo insisto, está la derecha venezolana, que cómoda en sus espacios sigue haciendo negocio con la migración venezolana. Y todas son violaciones humanas, son de crímenes de lesa humanidad. Nosotros lo hemos dicho. La fuerza con la que el presidente Nicolás Maduro, todos los equipos, en cualquier espacio, tanto nacional como internacionalmente, vamos a sentar las bases con mucha firmeza para nosotros poder defender a los venezolanos. Y esto es importante que nuestro pueblo lo sepa. Bueno, fíjate, Luis José, imagínate que se venda la data. Yo de verdad, yo no puedo creer esas cosas, ¿vale? Bueno, se entienden desde personas que no tienen ningún tipo de, primero, compromiso con el país y por tanto con el pueblo venezolano. Es una mentalidad heredada de quienes gobernaron el país
de esos mismos que se apropiaron de los recursos nacionales y lejos de utilizarlos para el propio desarrollo nacional, se llevaron nuestros capitales al exterior. Para ellos no existe un compromiso propio hacia el país. Entonces esa mentalidad es la que han heredado estos, que en muchos casos sí, son personas relativamente jóvenes todavía, pero que obedecen a una lógica, ¿no? La lógica de que todo es el negocio, de que todo es mercantilizado, y por tanto, frente a los escenarios que tienen, de todo escenario político, buscan es hacer un negocio, ¿no? Es a eso a lo que obedece. Así que cuando tuvieron la oportunidad de fomentar una migración y hacer de esa migración un negocio con el cobro a las personas que en ese momento en medio del desespero buscaban nuevos destinos, esa realidad ha cambiado. Hoy son más las personas que retornan al país que las personas que todavía pueden tener la decisión de migrar. Entonces, bueno, cambió el negocio, ¿no? Es tal cual, es eso, hay que entenderlo desde unos negociantes, unos mercenarios que frente al cambio de un escenario, bueno, buscan un negocio nuevo, ¿no? Ya no puedo vender esto, ahora vendo esto. Entonces, ya no puedo vender personas para que salgan del país, ahora esas mismas personas que salieron las vendo frente a un gobierno que actúa de forma inhumana, como lo está haciendo el gobierno norteamericano con los migrantes. Y bueno, simplemente como aquel primer negocio o aquel negocio me permitió tener una data, esa data ahora la vendo. Así que yo creo que por supuesto es impresionante para nosotros que tenemos un compromiso humano en primer lugar y luego un compromiso nacional, pero bueno, no es de sorprender entendiendo quiénes son los personajes involucrados. Ya vamos a escuchar a la gobernadora del estado Sucre, porque quiero también que ustedes me digan si, qué tal el retorno. Pues aquí nos hemos encontrado, Luis José, cuando vinimos a votar y en la campaña, a muchachos que habían regresado a ver cómo lo estamos mirando desde los gobiernos regionales iniciantes que están estrenándose. Pero vamos a escuchar a Gabriela Berríos, quien se ganó el Premio Nacional por esta investigación. Ella es licenciada en Ciencias Fiscales y está reiterando esta denuncia que hace Rander Peña, que además es el secretario general del ALBA TCP. Está reiterando la denuncia y quiero que nos digas, Gabriela, se nos escucha. Un abrazo, buenos días. Porque fíjate quiénes son, ¿no? ¿A quiénes están mencionando aquí? Políticos de extrema derecha. Yo quiero, mira, Juan Guaidó, ya sabemos quién es, el innombrable. Carlos Vecchio, que fue nombrado por Guaidó embajador de Venezuela en Washington. Gustavo Marcano, exalcalde de Lechería, que ahora Luis José nos va a decir cuál es más o menos la historia de esta persona. Brian Fincheltub es el último encargado de asuntos culturales. Todos resultan que son cuota de Julio Borges. Julio Borges, recuerdan el que dijo que Venezuela se podía convertir en una enfermedad contagiosa para el resto del continente. Y el otro implicado es Lester Toledo, que está trabajando como asesora a la presidencia de Nayib Bukele. ¿A dónde llevaron a los migrantes que cazaron con Z, venezolanos que cazaron en Estados Unidos sin juicio, sin que hubiesen cometido ningún delito? ¿A dónde los llevaron? ¿Dónde estuvieron prisioneros esos jóvenes que fueron liberados por acción política y diplomática del gobierno de Venezuela? Se nota el círculo del crimen internacional, se nota el círculo de la trata de personas, porque eso se llama así, trata de personas. Es la privación de los derechos fundamentales de las personas para efectos de lo que acaba de mencionar el gobernador, para efectos de negocio, de prostitución, de todo lo que tenga que ver con el crimen e ilegalidad. Gabriela, ¿nos escuchas? Sí, fuerte y claro. ¿Cómo estás? Un abrazo, buenos días. Hola, buenos días. Gabriela, estamos aquí mencionando el prontuario que denunciaste en tu trabajo periodístico, en tu trabajo de investigación. Explícanos cómo es eso que se vende la data. ¿Cuál es el procedimiento? La data de los migrantes venezolanos que recogió ACNUR, entre otros organismos, cuando nos hicieron salir forzadamente de Venezuela. Bueno, fíjate, Tania. En el año 2019, cuando se crea esta farsa del mal llamado gobierno interino, el gobierno de Narco, ellos inician a hacer un llamado al registro consular. Solo hacen una rueda de prensa
En el video, Carlos Mario, Gustavo Marcano y Lester Toledo. ¿Qué ocurre allí? Ellos hacen un llamado a que se registren los venezolanos en cualquier situación, hasta los venezolanos que se encuentran en situación irregular, porque podían calificar para TPS, para parole y para todos esos mecanismos que en estos momentos ellos estaban promocionando. Sin embargo, cuando revisamos las redes sociales de Carlos Vecchio y de la mal llamada Embajada de Venezuela en los Estados Unidos, resulta que lo que está lleno es de denuncias de venezolanos que se registraron y que jamás recibieron ni el parole, ni el TPS, ni la mal llamada ayuda humanitaria. Sin embargo, estos personajes hoy en día aparecen convenientemente en ciertas posiciones que están vinculadas al maltrato de los migrantes venezolanos. Por ejemplo, en el año 2019 se sostuvo la primera reunión entre Juan Guaidó y Mark Green, que era el representante en ese momento de la USAID. En esta reunión estuvo presente Miguel Ángel Zabal Mateu, que hay que recordar que Miguel Ángel Zabal estuvo vinculado a los hechos violentos de la salida y estuvo solicitado por la Fiscalía venezolana. Era activista del gobierno de Narnia y fue nombrado como responsable de la ayuda humanitaria. En esta reunión estaban todos los responsables del registro único consular. Convenientemente, ahora Zabal Mateu está radicado en El Salvador y es uno de los asesores del gobierno de Bukele y forma parte de quienes conformaron ¿cómo se dice eso? De los que conformaron el plan de control territorial que dio formación a las asesores, donde convenientemente ellos mandan 252 venezolanos que fueron repatriados por el gobierno venezolano. Ahora bien, otra de las conexiones extrañas allí es el Mario Díaz Balart. Mario Díaz Balart es un senador republicano que estuvo participando en todas las actividades del registro único consular junto con Carlos Vecchio y con todos estos personajes. Díaz Balart recientemente fue anunciado que la ciudad del Doral firmó un acuerdo con ICE para los operativos migratorios, en los que la policía del Doral, la policía local, iba a aportar datos para ICE para las redadas migratorias en Florida, que es donde hay más volumen de venezolanos, además de venezolanos que podemos asegurar desde aquí que no son estadistas. Esto a través del programa 187C. Díaz Balart no solamente participa de las ruedas de prensa con Carlos Vecchio en 2019, sino que ha estado activo reuniéndose tanto con Vecchio como con Guaidó desde 2023 hasta mayo del año 2025, porque juntos coinciden en las actividades del Adam Center Smith, un centro de investigación de la Universidad de Florida, donde ellos supuestamente se dedican a dar clases acerca de la democracia. Díaz Balart actualmente es uno de los que más avala las políticas antimigrantes de Trump y dice que la política de la mano dura es necesaria y es uno de los más feroces perseguidores de migrantes. Y sin embargo, estos ciudadanos que tienen esta data, que le garantizaron a los venezolanos que podían registrarse para obtener beneficios a que estuvieran en situación irregular, ellos siguen sosteniendo reuniones porque a Balart se colabora con AIS, pero ellos pretenden que el pueblo de Venezuela les crea que ellos están interesados por el bienestar del pueblo venezolano, cuando han colaborado con todas estas personas que no solamente han buscado deteriorar el estado de bienestar del pueblo venezolano, sino que hoy son partícipes de una de las políticas migratorias de un siglo prácticamente nazista en el mundo. Porque, bueno, te escuchamos aquí, pero con un poquito de dificultad. Una pregunta precisa. ¿A quién le venden la data y para qué? Fíjate, una data se vende directamente a los gobiernos locales. Me refiero, por ejemplo, el caso más puntual es el caso del Doral. El caso del Doral. El Consejo de El Doral, en el año de mayo de 2025, aprobó que la policía local del Doral contribuyera con ICE con datos acerca de los migrantes que estaban en situación irregular en Florida. Nadie sabe de dónde la policía local ha sacado datos de muchos de los migrantes que han entrado ilegales por vía terrestre. Y Díaz Balart ha sido uno de los que en los meses anteriores se reunió tanto con Juan Guaidó como con Carlos Vecchio en el Adam Smith Center.
Y el propósito de eso es que puedan ubicar que puedan ubicar Que, cuál es el propósito específico. claro, hay que ubicar a los venezolanos. Además, técnicamente han cambiado la narrativa. Primero, el negocio de la migración era llevarse a los venezolanos, porque se comprobó que la USAID les estaba desembolsando dinero por cada migrante que salía de Venezuela en lo que ellos llamaron la supuesta ayuda humanitaria. Pero ahora un negocio es el contrario, ya como dejó de ser rentable sacar a los venezolanos y la narrativa se les cayó, ahora el negocio pasa por la mal llamada narrativa del tren de Aragua. Entonces, el propósito de esto es poder que las redes de ahí una más cantidad de venezolanos y poder alimentar la narrativa del mal llamado tren de Aragua respecto a Venezuela. Gabriela, mira, muchísimas gracias por tu participación, por tu investigación. De verdad, yo creo que este es un tema que hay que seguir tratando porque se trata de nuestros hijos, se trata de nuestra familia y se trata de cómo se ha utilizado a la juventud venezolana como carne de cañón y como insumo fundamental para una trama del crimen internacional que no tiene escrúpulos, no tiene límites y sobre todo no tiene ningún amor por Venezuela. El Sin Truco ni Maña, Gabriela, está a tu orden para seguir aportando elementos que tú nos puedas brindar sobre esta materia. Gracias, Tania. Disculpa, quería mencionar. ¿Perdón? Se llama América. La pueden buscar por sus redes sociales. Y Ben América está ofreciendo los supuestos apoyos emocionales para los venezolanos que están en el exterior y ofrece una planilla de registro que también piden sus datos migratorios. Solamente por anexar. Bueno, y además esos congresistas también son de origen migrante porque tienen apellidos latinos. Bueno, Gabriela, muchas gracias, un abrazo. el propio secretario de Dale, Estado. El propio secretario de Estado y todos tienen su, como decimos aquí coloquialmente, todos tienen su rabo de paja, ninguno pasa por la vía este, regular, todos vienen de familias migrantes y en este caso de Mario Díaz Valar es una persona que siempre ha estado, es uno de los promotores de esta política de reforma Sí. migratoria de Donald Trump, no desde ahorita, sino incluso desde el primer gobierno de Donald Trump. Ujú. Así que, bueno, ¿qué dice el gobernador? Yo quería, este, eh, oye, hacer como la ruta, Luis José, porque fíjate, ellos se llevaron de aquí a la juventud, algunos los sacaban por el Darién, había cobros de mafias internacionales, de coyotes, de gente que si la familia aquí no podía pagar, vinculaban a los muchachos con el narcotráfico. Es decir, no solamente se intentaron llevar a la juventud, se llevaron una buena parte, sino que las desviaban o para que trabajasen como esclavos sin papeles, sin estatus legal, como están muchos en Estados Unidos en este momento y en otros países, en la frontera de México, de Panamá, etcétera. Ya allí había el primer negocio. Ya allí había el cobro por el traslado, había el cobro el pago a los coyotes y había el pago por el estatus legal en el caso de Estados Unidos. Lo que está denunciando Gabriela Berríos y Rander Peña es que eh, ese pago se hizo para hacerlos ingresar, se registraron los datos y ahora los están nuevamente chantajeando en esta nueva fase de la política migratoria de Donald Trump. Tenemos en línea a la gobernadora de Sucre, ¿sí está? ¿Nos escucha? Ajá. Su comentario, gobernadora, sobre este tema, Bueno, porque mira, lamento que, y perdón, no me escuchan, que ciertamente, así como el concierto de Cúcuta, que también fue una estafa, donde se prestaron muchos, no lo olvidemos, se prestaron muchos cantantes y demás en ese concierto y estafaron a muchos también. Es el mismo modus operandi. Entonces no nos puede sorprender, al contrario, es lastimoso a veces que venezolanos, compatriotas, independientemente de la posición política, estén apostando justamente a una agenda extranjera para perpetrar en nuestro país. Entonces, ahí te das cuenta
de la carencia de conciencia, pero además lo que los mueve a ellos. Es una agenda de que independientemente no me importa lo que se haga con tal de sacar a Maduro, no le importa lo que se haga con tal de destruir al país. Y el pueblo venezolano hoy está, bueno, repudiando todos estos hechos de violencia e incluso gente que hoy no está con nosotros a nivel político de partido, pero quiere paz. Gente que quiere activar su emprendimiento, no quiere cerrar su Santa María, gente que quiere justamente estar motivando y activando su propia economía. Hoy la gente y el pueblo venezolano quiere paz, quiere producir, quiere desarrollo. Entonces, bueno, esa agenda que hoy han querido pues demostrar como una acción de que Venezuela, que los inmigrantes venezolanos son justamente malandros o son ladrones, como lo han querido ver, y la AIA lo que ha hecho es justamente capturar a gente inocente, a gente inocente. Y hoy vemos justamente la cara, esta careta que ya se quitó el imperialismo norteamericano, que en nombre de la libertad sencillamente hace todo esto. El mundo está repudiando lo que Estados Unidos está haciendo. Y hoy Venezuela reafirma lo que desde hace años con Hugo Chávez y hace muchos años más atrás con Simón Bolívar también se dijo. Entonces, sencillamente este patrón y esta guía que los Estados Unidos siguen haciendo contra el pueblo venezolano y contra el mundo entero no es nuevo. Y vamos a seguir develando lo que están haciendo. No nos cansaremos. El pueblo de Bolívar no se va a cansar en seguir develando lo que están haciendo contra el mundo y en especial contra Venezuela. Aquí seguiremos de pie, Tania, y esto que nos enseñe también. Confiemos en el presidente. Y se lo digo a todo el pueblo venezolano, a los jóvenes, a las madres, que sin duda alguna son las que a veces más sufren porque sus hijos fueron engañados y hoy están como migrantes siendo perseguidos por la ICE. Pero además que los nombres de estos muchachos ahora son públicos como si fuesen mercenarios o como si fuesen objetos y como si el derecho de migrar no existiese en el mundo. Así que esto nos va a enseñar muchísimo a todos, pero también nos está enseñando a que usted, señor, ciudadano común, no se preste para las artimañas de la oposición ultraderechista venezolana que sencillamente son aliados de los Estados Unidos en esta agenda de vender el país y vender el mundo. Así que, Tania, seguimos en pie y aquí, sin truco ni maña, no vamos nosotros a permitir que dañen a nuestro país. Vamos a seguir defendiendo a Nicolás Maduro y a nuestro pueblo venezolano. Gobernadora, les hago una pregunta. Los que están retornando, ¿verdad? Más o menos uno puede mirar que hay gente retornando, ustedes tendrán un balance más efectivo. ¿Qué se puede hacer con ellos? ¿Qué política hay con respecto a esta juventud, a estas personas que están regresando? Porque son personas que regresan con ciertos traumas. Les dejo la pregunta, voy a leer solamente estos datos porque es importante, ¿no? No es un dato menor que la data de ICE se maneja con software cuya administración corre por la empresa Parlantir. Parlantir es una empresa financiada en su origen por la CIA. Actualmente diseña y dirige los principales planes de defensa basados en inteligencia artificial, datos y dispositivos autónomos de combate del gobierno norteamericano. Es decir, drones, vehículos artillados, robots, todo esto. Pero también es el principal apoyo junto a Starlink de Elon Musk de la operatividad de las tropas neonazis que combaten en Rusia y en Ucrania. También es protagonista de primer orden en el genocidio israelí en Gaza. Su CEO, es decir, su director general, Alex Karp, es un judío sionista. Actualmente, Parlantir es acusada de favorecer la agresión israelí contra Irán, que acabó con la vida de buena parte del alto mando militar y científico de la nación. Es la empresa que soportaba el monitoreo que hace la Agencia Internacional de Energía Atómica del programa nuclear iraní y que sabemos allí tenían los datos de los científicos, de los militares, los líderes de ese proyecto y bueno, los drones teledirigidos fueron a sus casas y los asesinaron junto con su familia. En Anzoátegui, en Sucre.
estamos trabajando por el retorno de la familia. ¿Qué estamos haciendo, Sí, gobernador? bueno, yo creo que es fundamental que nosotros logremos cada día poder fortalecer las políticas públicas que ha orientado el presidente Nicolás Maduro, sobre todo nuestro plan de las 7 transformaciones, porque allí están contemplados un conjunto de acciones que permiten que la población toda, pero hablando particularmente de quienes están retornando al país, bueno, encuentren espacios, fórmulas, acompañamiento para desarrollar, para ser parte de esta recuperación nacional que está en avanzada en nuestro país. En el caso muy específico de los jóvenes, que nosotros los hemos visto en todas partes, cualquier evento que uno vaya hoy, eventos públicos, uno consigue muchachos que tienen 1 mes, 2 meses, 5 meses, 6 meses de haber retornado en el país, que estaban en Ecuador, que estaban en Colombia, que estaban en Perú, que estaban en Chile, algunos también. Y bueno, uno ve en ellos, ve la voluntad, ve la disposición al trabajo, ve una conciencia también, y esto es muy importante recalcarlo. Buena parte de la migración, de quienes se fueron y retornan, vienen con una mentalidad distinta, vienen incluso con un nivel de valoración superior acerca de las ventajas que tiene Venezuela para el desarrollo de la sociedad. Bueno, tuvieron que enfrentar la mayor parte de nuestros migrantes situaciones realmente muy difíciles, muy crueles en muchos casos. Y eso generó en ellos también un cambio de actitud, un cambio de mentalidad en positivo. Así que Ah, en de parte, positivo. sí, en positivo, sí, Mm, en positivo. Fíjate, hay gente que, por ejemplo, pudiéramos mencionar muchas cosas, pero que dice, mira, yo ahora comprendo el valor que tiene tener unas instituciones, un gobierno, un Estado que garantice ciertos derechos y garantice dentro de esos derechos condiciones de gratuidad o que garantice ciertos servicios que en muchas partes de Latinoamérica son prácticamente impagables. Hay que ver lo que sufre un migrante cuando se enfrenta a la realidad de pagar un servicio eléctrico, pagar un servicio de agua o de telefonía o de gas, etcétera. Entonces, hay una visión distinta, hay una realidad que vieron y que les permite contrastar. No estoy diciendo que nosotros aquí tengamos todo funcionando a la perfección, pero indiscutiblemente tenemos avances muy significativos. Y bueno, esa mentalidad distinta permite que casada con estos planteamientos para el nuevo tiempo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, en el caso de los jóvenes a través de la misión para nuestra juventud, nuestra Venezuela joven, bueno, generar allí acompañamiento para el tema del emprendimiento, generar acompañamiento para la prosecución de las actividades académicas, para la inserción en actividades laborales. O sea, de parte nuestra, que estamos en estas funciones de gobierno, está el que esas políticas puedan cada día ir sumando mayor cantidad de personas y viendo en el caso de nuestros migrantes o las personas que están retornando un foco de atención especial, un foco de atención particular, porque también hay que decir que muchas de estas personas, bueno, vienen en condiciones de mucha necesidad. O sea, se fueron vendiendo a lo mejor algo, entonces retornaron sin tener prácticamente nada. Entonces, allí hay que generar un nivel de atención especial. Así que bueno, poco por allí respondo la pregunta. Joana, Bueno, solamente decirte que el daño que nos han hecho con todo con toda esta situación de la migración, sobre todo que fue inducida y posteriormente han hecho eh, toda esta fórmula para generar un daño peor todavía con la forma en cómo están retornando muchos de nuestros migrantes, el daño psicológico, Tania, es una de las cosas que yo aportaría, porque ciertamente es incalculable el daño psicológico que sufren nuestros migrantes. Y hoy, en esta fórmula que el presidente ha dado para el retorno a través del Plan Vuelta a la Patria, sin duda alguna, es una de las cosas que nos llama poderosamente la atención. Hemos recibido aquí migrantes que, bueno, en el Plan Vuelta a la Patria han retornado y nos hemos dado cuenta justamente de ese sufrimiento psicológico que tienen todavía por lo vivido justamente en Estados Unidos o en otros sitios, sobre todo en Estados Unidos. Y nos llama poderosamente la atención que es uno de los elementos que estamos acompañando justamente hoy. Acá en el estado Sucre, además de todo lo que también Luis Marcano acaba de comentar, para que no redundar en eso, es el acompañamiento psicológico que debemos continuar dando y vamos a seguir dando, porque son traumas que no se superan
y son daños que quedan tatuados justamente en los seres humanos, en nuestros connacionales, que llegaron a otro país, está bien, tuvieron que trabajar muchísimo, vendieron algunas de las cosas, pero el daño que sufrieron al ser agarrados por la ICE, además después estar secuestrados, pero además después estar separados por su familia. Entonces, ese daño psicológico, ¿quién lo paga? Y quizás quedamos cortos solamente con hablar con lo que han perdido, ¿no? Pero ¿quién paga ese daño psicológico sufrido por cada uno de ellos? Y yo creo que el presidente, sin duda alguna, Nicolás Maduro Moros, ha visto de forma muy íntegra y muy integral todo el acompañamiento que desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, desde las instituciones del Estado, estamos hoy pues dispuestos a seguir prestando para acompañar a nuestros connacionales. Así que bueno, solamente decirte que es parte de la agenda que el presidente Nicolás Maduro ha pedido acompañar y atender a nuestros connacionales para no dejarlos solos en esta travesía que lamentablemente la derecha venezolana y el imperialismo norteamericano hizo contra ellos y contra el pueblo venezolano, y también, debo decir, contra algunos latinoamericanos, Tania, porque también está pasando contra México, está Claro. pasando contra el mismo migrante salvadoreño y con cada uno de los compañeros que levantaron a los Estados Unidos con la fuerza migratoria. Y bueno, hoy de manera malagradecida son devueltos de una manera terrible, terrible hacia sus países. Así que bueno, acá vamos a seguir trabajando, atendiendo a nuestra población migrante y más allá de escuchar su situación, es acompañarlos a que sigan tributando hacia el desarrollo de nuestro país. Así que bueno, decir que en eso estamos y el Estado Sucre va a seguir acompañando las políticas del presidente Nicolás Maduro en atención al pueblo migrante y a nuestros connacionales. Mira, allí lo colectivo es muy importante, ¿viste? La inserción de estas familias o la reinserción en la vida comunitaria, en las actividades colectivas de los muchachos en universidades, pero también es en deporte, recreación, es muy importante para lograr el objetivo porque justamente parte de la agresión es disgregarnos, es dividirnos, ¿no? Mira, estamos por cerrar ya el programa. Iniciamos hablando de la campaña de Santa Inés, que era de Florentino contra el Diablo, ¿verdad? Aquel referéndum, aquella hermosa manifestación democrática que vivimos los venezolanos y venezolanas, la primera vez en la historia que un presidente en ejercicio se somete de manera voluntaria a un referéndum revocatorio que resultó ratificatorio, pero qué casualidad, Luis José, que la campaña era entre Florentino y el Diablo, ¿no? Mm. Y cuando escuchamos las últimas declaraciones de la extrema derecha venezolana aquí, ellos hablaban de conformarse en una legión, de pasar a la clandestinidad y conformarse en una legión. En el programa anterior, en Sin Truco ni Maña, nosotros explicamos lo que significa en términos espirituales religiosos, según la Biblia, una legión. Y resulta que es el demonio. O sea, no es el demonio, es una legión de demonios que estaban en ese momento integrados en uno para enfrentarse contra Jesús, ¿no? Ahora, con Chávez vimos la campaña de Florentino y el Diablo, y yo no sé, ¿podemos ver el video en este momento? Vamos a ver el video, porque hay una frase de Chávez y que me gustaría que comentáramos, además de saber cuál fue la experiencia o qué quieren ustedes aportar a ese momento donde se consolidó la paz. Marinés también, paisano nuestro, Alberto Arbelo. ¿Sabes? Pues fíjate, él habla la acción retrógrada de ir canalizando al enemigo hasta la batalla final. Y dijo, la batalla final es electoral. En aquel momento el referéndum acabó, ¿verdad? Frenó la acción sediciosa contra el comandante y contra el país. En este momento ganamos todas las elecciones. Porque mira que hicimos campaña, hicimos elecciones. Año y medio en campaña. Año y medio de campaña. Y ganamos las elecciones y sin embargo hay otros caminos que está buscando el enemigo, Luis José. Pero bueno,
Ajá. Sí, no, yo creo que nosotros los venezolanos debemos fortalecer siempre nuestra conciencia de que en la medida que se profundice nuestro proyecto patriótico, que lidera una revolución que tiene el objetivo de preservarnos como nación independiente, soberana, en esa medida siempre va a haber una contradicción con el imperialismo, una contradicción, digamos, natural, lógica. El imperialismo pretende tener control de nuestro territorio tiene la principal reserva petrolera del planeta, tiene una reserva acuífera impresionante, una reserva gasífera, de tal manera que mientras allá exista vocación imperialista y disposición a someternos, y mientras aquí exista una revolución que preserve la independencia y la soberanía, la contradicción va a existir. De tal manera que lo que hemos visto durante estos 25 o 26 años es esa contradicción, pero en el caso nuestro, la astucia del comandante Hugo Chávez y su hijo, presidente Nicolás Maduro, ha permitido que esa contradicción la hayamos podido nosotros sortear, eh, garantizando la paz nacional. Ellos han pretendido llevarnos a la violencia, nosotros luchando por la paz. Ese episodio de hace 21 años forma parte de esas contradicciones. Creo que el referéndum del 2004 hay que verlo como parte de un ciclo que inicia con la agresión contra el comandante Hugo Chávez, contra la estabilidad nacional a finales del año 2021. Recordemos allí la convocatoria a un paro nacional, manifestaciones. Pocos meses después viene el golpe de Estado, abril 2002. Logramos vencer el golpe de Estado, el pueblo retorna al comandante Chávez, pero a 6 meses nos paralizan la industria petrolera durante 3 meses más. Fracasan en la paralización de la industria petrolera, entonces convocan, hay que recordar, un referéndum consultivo con carácter revocatorio, Revocatorio, ¿no? sí. Una cosa loca. O sea, la Constitución contempla el referéndum revocatorio, también contempla el referéndum consultivo, pero ellos, como no podía darse el referéndum revocatorio por los tiempos, planteaban que se hiciera uno consultivo en el cual se revocara al presidente. Una cosa totalmente loca. Como no se les complace el capricho del referéndum consultivo, entonces inician aquellos primeros llamados a la violencia en la calle y se da, creo que entre Chacao, entre Baruta, El eh, alcalde era Leopoldo López, Leopoldo por López, era el supuesto, alcalde, claro. y Radonsky en En Baruta. Baruta. Entonces convocaron las primeras guarimbas, ¿no? Los primeros hechos de violencia ya abiertamente en la calle. Los logramos derrotar ese año 2003. Comienza un proceso de contraofensiva social de la Revolución Bolivariana. Nace Barrio Adentro, nace Misión Robinson, nace Misión Rivas. Y luego se presenta el escenario del 2004, donde sí, efectivamente ya se cumplía el periodo, la mitad del periodo que daba la condición para que se pudiera activar un referéndum revocatorio, que luego, bueno, queda en la historia también todo el análisis que se usó de las firmas que ellos consignaron, Sí. el hecho de que no se recogieron la cantidad de firmas que efectivamente se necesitaba, pero en todo caso el comandante Chávez dijo, bueno, se ha dado una batalla durante estos años recientes y hemos llegado a una condición en la cual podemos ir a un escenario que nos permita despejar el horizonte, ¿no? El despejar el horizonte. Recuerdo ese discurso del comandante Chávez, ya esto más como comunicadores Ajá. que somos, porque recuerdo mucho un artículo en el diario El Nacional de aquel personaje que fue constituyente, Jorge Olavarría, Ajá. que escribió un artículo en El Nacional. Al día siguiente, salió publicado al día siguiente el discurso del comandante Chávez en Miraflores, donde él, entre otras cosas, dice que para él, hasta ese día, el orador más importante del país había sido Rómulo Betancourt, pero que a partir de ese momento él creía que era Hugo Chávez. Para que veamos un poco la magnitud. Recordar que Olavarría era un acérrimo adversario del comandante Chávez. O sea, hacerle aquel reconocimiento Sí. significaba mucho. Y bueno, vino el referéndum, se dio el referéndum, fue una gran victoria que efectivamente, como lo planteó el comandante Chávez, despejó el horizonte para una etapa esplendorosa de la patria que vivimos durante varios años. Bueno, Leopoldo López llevó, él personalmente, no sé, creo que Capriles no estaba, no recuerdo bien, las firmas planas, o sea, unas cajas con firmas al Consejo Nacional Electoral, el mismo intento de las actas, o sea, tú te ves que reciclan la narrativa, ¿no? Ujú. El año pasado fueron las actas, en aquel momento fueron unas firmas que ellos llevaron que el Consejo Nacional Electoral determinó, mira, aquí hay firmas que son falsas, Mm. pero de todas maneras se accedió a hacer el referéndum. Yo me acuerdo que José Vicente Rangel dijo,
no las recogieron. Y si las recogieron, también se jodieron. Y fuimos al referéndum. Y dijo el presidente, bueno, la copla de Florentino dice, Zamuros de la barraca del cornocal de abajo, ahora verán, señores, al diablo pasar trabajo. Así terminó Chávez. Ahora verán, señores, al diablo pasar trabajo aquí en Venezuela, sea diablo gringo, sea diabla sayona, sea quien sea. Joana, ¿qué nos dice? ¿Dónde estabas tú, vale? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo recuerdas esa Porque etapa? ciertamente lo que tú decías, Tania, el significado de legión es justamente todo eso. Es el conglomerado de demonios que busca derrotar justamente a nivel espiritual, hablando esto, pues, y la Sayona está convocando a las legiones, pero además las legiones también se denominaban al ejército más grande, que estaba agrupado en el ejército romano, para pues masacrar y matar y expandir su imperio. Así que bueno, ya sabemos a quién está defendiendo ella, incluso ya con esta terminología. Y quiero rescatar algo. El 15 de agosto de 1805 también es un día que hoy nos llama poderosamente la atención porque es el juramento del Monte Sacro. Y es un 15 de agosto, hace 21 años, donde justamente el comandante Chávez asume con valentía este hecho de referéndum por primera vez en la historia contemporánea de nuestro país. Quienes recordamos ese día, yo tenía 15 años de edad, y recuerdo, Tania, que estábamos, bueno, colocándole hidratación, yo con esa edad, a toda la gente en la cola, que eran kilométricas a partir de las 6 de la mañana, acá en Cumaná, y recuerdo a mis padres diciéndome, no se nos puede ir ninguna persona sin votar, porque tenemos que defender la revolución. Y esos son los hechos que a nosotros nos hacía parte de la política. Y Chávez hizo eso. Chávez logró que fuéramos partícipes, protagonistas de la política, independientemente de nuestra edad. Y ese día selló justamente, y fue el día de la garantía, donde el bien vencía al mal, donde Florentino derrotaba al diablo de ese momento. Pero sabemos que el diablo se levanta, Tania, Luis Marcano, se levanta, el diablo siempre se levanta. Y hoy se quiere levantar justamente utilizando artimañas y algunos sujetos internos en nuestro país y que no van a poder, no van a poder. ¿Por qué? Porque nosotros estamos del lado del bien, pero además de eso, saber la capacidad organizativa que tenemos, la experiencia que hemos adquirido, la valentía consolidada, el compromiso y la lealtad que hoy reafirma a nuestro pueblo con la revolución bolivariana, la juventud emergente, consciente, comunera, y que esto nos permite, sin duda alguna, Tania, saber que juntos podemos más. Así que hoy esa fortaleza que tiene el pueblo venezolano, por todo lo que comentaba Luis Marcano, que lo hemos vivido, hemos visto con nuestros ojitos, nadie nos ha contado esa historia, la hemos vivido en carne propia, jóvenes, adultos, hemos vivido en carne propia esa historia y sabemos de lo que son capaces las artimañas del enemigo y no vamos a flaquear. Así que bueno, parte de eso es lo que a nosotros nos mantiene en pie y el legado de un hombre, el gigante Chávez, ese legado no lo vamos a perder y eso es la garantía que hoy Nicolás Maduro tiene al frente de todo nuestro pueblo y además tiene un escudo que es el pueblo venezolano que está al frente defendiendo Que su no se país y rinde. defendiendo el legado de la revolución bolivariana. No Mira, podrán nosotros, Joana, y como no voy a pudieron leer con los esta mensajes. revolución Bolívar, tampoco con Perdón. esta nueva historia que estamos haciendo los venezolanos y las venezolanas patriotas. Voy a leer un montón de mensajes que tengo aquí. Y para cerrar, quiero que Luis Marcano le mande un mensaje al pueblo de Sucre y Joana Carrillo le mande un mensaje al pueblo de Anzoátegui. Nelson Ruiz, saludos desde Mérida, despertando con mucho frío, pero con un rico café criollo. Excelente el fin de semana. Un abrazo, Mérida. Aquí les amaré. Buenos días, saludos. Un abrazo desde el Tamacuro, la puerta atlántica de Venezuela. Héctor Peña, bendiciones. Doctora Tania Díaz, gracias. Ángela Ruiz, buenos días. Con amor chavista desde Bogotá. Apoyo al presidente Maduro y a toda la República Bolivariana de Venezuela. Fuera Yanquis de Latinoamérica, de acuerdo. Jenny Z, muy buena en la posición del presidente Petro. El presidente Lula, también hay una coalición de voluntades, hasta el partido Podemos de España, incorporando a Venezuela. Se opuso, habló de Venezuela finalmente como se debe, pues, pero bueno.
Buenos días, saludos reportándome de la Tierra del Sol amado, desde Maracaibo. Juan Enrique González Vegas, Casigua 89.9 FM, junto a nuestro equipo. Estamos disfrutando de Sin Truco ni Maña. Muchas gracias. Bendiciones. Pablo Guerrero, buenos días, Tania. Full sintonía desde San Joaquín, Estado Carabobo, rodilla en tierra. Yo estuve en mi casa celebrando el triunfo de mi comandante eterno junto a mis vecinos, Rosala, chavista hasta que se me seque. Barreto, buenos días, camaradas. Seguimos venciendo, como decía el eterno comandante Chávez. Hoy tenemos patrias. Lisandro Acosta, un saludo desde Barinas, Radio Catabre 99.9, Parroquia Barinas. Eleida Ruiz, eso es lo que quieren, violencia. Y nosotros queremos paz. Enilda Mago, buen día, Tania y mi capitán. Ali Apolinar Martínez, saludos a todos los oyentes del programa Sin Truco ni Maña. Ali Apolinar Martínez, productor y locutor de 101.1 FM Radio Libre Negro, primero en Caracas, todos los viernes conectados, es verdad. Juan Latán, desde Barrio Universitario Barcelona, estaba en Suátegui. Un saludo a todo el pueblo de Venezuela. Ojo pelado con los traidores, porque hay muchos que se venden por 30 monedas o por 4 luchas, decía uno antes. Fanny Coromoto Sánchez, buenos días a ese hermoso equipo de Sin Truco ni Maña desde Maracay. Venezuela es libre y es de los venezolanos. Que los escuálidos se olviden de este sueño de invasiones. Adalgisa Celis, Dios bendiga a Venezuela y a nuestro gobierno en nombre de Jesús. Venceremos, amén. Guadalupe Franco, buenos días, Dios le bendice. Bislese Morelos, buenos días, diputada. Sabemos que la derecha no se quedará quieta, sobre todo la derecha dañina, la que se ha tocado su bolsillo. Se acabó lo regalado desde San Cristóbal. Ramón Silva, saludos a Tania Díaz, al gobernador de Anzoátegui, Luis Marcano. Pa'lante y sigan informando. Ayúdame aquí, Luis, ¿vale? Porque A ver. aquí, aquí. Aquí escribe Antonio Sucre, ojo pelado, inteligente, ciudadana, por todos los barrios, por todos los rincones de Venezuela. Cualquier novedad, actuar de inmediato, tenemos que estar activos. Ojo pelado. Leemos aquí, ¿verdad? Ajá, Desde sí. Cumaná, Estado Sucre, el colectivo Los Cocosecos, Goyo Brito y José Luis Landaeta, presentes y consecuentes en defensa de la revolución y de nuestro presidente Nicolás Maduro. Son terribles esos cocos secos. Sí, Heidi Romero escribe, buenos días, saludos desde Cumaná, Estado Sucre, activos al colectivo de Dirección de Educación. También escribe Cielo, no olvidemos lo que ocurrió en Panamá, ¿sí? Son muchos episodios en Latinoamérica particularmente. Ismael Toledo escribe, saludos desde Guanta, Estado Anzoátegui, comuna Víctor Bowell, saludos a la gente de Guanta. Amelis Coa, desde aquí, desde los Altos de Sucre, soy Amelis Coa, apoyo y respaldo al presidente Nicolás Maduro Moros por la paz de Venezuela, que viva nuestra revolución, venceremos. Nedimar Marcano, saludos Nedimar, saludos gobernador, bendiciones a nosotros, bendiciones, nosotros venceremos siempre. Judy Isabel Chacón Martínez escribe un saludo desde la península de Araya. Daniel Castillo, saludos desde Madrid, están escuchando allá en Madrid, España, no han podido ni podrán. Yajaira Daboin escribe, buenos días mis queridos mañosos revolucionarios, un abrazo desde Maracay. Omar Rodríguez dice, saludos, Tani Luis, en vivo desde la Fundación Ecos Bolivarianos y Señal Lluvia, la voz del 13 de abril de Mamporal, municipio de Eulalia Burós, no han podido ni podrán, hasta la victoria siempre. ¿Lo sigo? Oye, yo Ah, creo que son ya bastantes, aquí. ¿viste? Bueno, aquí vamos a terminar. Aquí Hugo Padrón, buenos días a todos. Pavón, ese de aquí de Anzoátegui. Pavón. Sí. Luis López, sin truco ni maña, saludos, buenos días desde Ciudad Guayana. Roberto Gutiérrez, desde Espacios Acuáticos, Aragua, en sintonía. Arminda Guedes, ¿desde dónde? No, saludos al gobernador, a mi bello gobernador del estado de Anzoátegui, más nada. Ingrid, a Carolina Montaner, buenos días, Radio Tajalí, siempre se conecta, 94.5 en Margarita. Un abrazo y Yané para la vecinos, terminamos, los leímos todos. Por Lara. Dios bendiga a nuestra amada, sí, exacto, debe ser por Lara. ¿Se necesita maña para gobernar? Sí, claro, cómo no. ¿Y truco? Bueno, aquí en Oriente lo diríamos sin ninguna duda que sí, pero siempre con buen espíritu, con buena voluntad, con buenas intenciones, trucos con buenas intenciones. Así que gracias, Tania, por Y la maña siempre invitación. Gracias sí. por la oportunidad. Un saludo desde aquí a Joana, allá en Sucre, y a todo el pueblo de Sucre y a todo el pueblo venezolano que se conecta cada viernes para bueno, informarse y formar parte también de este espacio tan necesario para forjar conciencia. Despedimos con optimismo. Claro, siempre. Joana Carrillo, mensaje de despedida. Bueno, solamente decir a todo, a Luis Marcano, a todo el equipo, gracias, Tania, por esta invitación, Capitán Diosdado, este programa que lo escucha todo el mundo.
sin truco ni maña. Así que bueno, decirle desde acá de la tierra del Gran Mariscal de Ayacucho, abrazamos permanentemente a todo el oriente del país y a la gente hermosa de nuestro estado Anzoátegui. Somos una sola región y decir que sencillamente este es el mismo mar, es el mismo sol y que la región oriental sea el reverdecer inicia el reverdecer para toda Venezuela. Así que bueno, Amén. decir, estamos firmes, dispuestos a seguir trabajando. Un abrazo, mi estimada Tania, mi estimado Luis, espero verte por acá pronto y hacer un intercambio. Yo me voy para allá unos días y tú te vienes para acá otros días. Gracias, gobernadores. Bueno, ustedes son testigos, me compraron, adoptaron el proyecto de Mochima de turística para los dos estados. Bueno, muchísimas gracias por este viernes de Sin Truco ni Maña. Gracias a quienes se conectaron. Gracias al capitán Diosdado Cabello, que es un coproductor Sí, sí. de este programa. Y muchísimas gracias a Radio Fénix 94.1 FM aquí en Barcelona, Estado Anzoátegui, que nos ha prestado sus estudios y sus equipos a la gobernación del Estado Anzoátegui. Un abrazo para todas y para todos. Venezuela es el mejor país del mundo. Vamos a cuidarnos, que si nos cuidamos, nada ni nadie va a poder destruir el futuro que deseamos para nuestros hijos y nuestras hijas. Dios lo bendiga. Amén. Un abrazo. El momento de la sonrisa congelada. Coño, gracias por el balconazo. Chao. Yo no sé.